Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Estamos en una serie maravillosa que estamos seguros que ha hablado a tu corazón y a continuación vas a ver el segundo capítulo de ella y es Milagros. Así que oro a Dios para que tu corazón esté expectante de recibir esa palabra de Dios que va a bendecir tu vida y tu familia. Te invito a un lugar donde todo puede pasar, donde tu realidad en un instante puede cambiar. Hemos estado conversando sobre una serie que empezó la semana pasada. ¿Cómo se llamaba la serie? Milagros. La serie se llama Milagros. Y hablábamos acerca de la decepción. La decepción cuando llega a nuestra vida, que estamos en algún momento necesitando un milagro, necesitando una respuesta. Estamos orando fervientemente día a día, buscando que Dios responda, buscando que Dios aparezca. Pero cuando no lo hace en el momento que nosotros queremos, tendemos a decepcionarnos, tendemos a entristecernos y por consecuencia quizás oramos menos, quizás oramos sin tanta intensidad y es normal, porque es normal pasar un tiempo donde quizás digamos, ¿sabes? Siento que Dios no está, siento que Dios no me está escuchando. Y eso está bien porque nos hace sentarnos y de alguna manera nos hace depender de Dios, entender que tenemos que depender de Dios. La decepción puede generar en nosotros dos preguntas. Y esas dos preguntas ¿son posibles los milagros? Y si son posibles los milagros, ¿cómo puedo conseguir uno? Pensamos, ¿realmente Dios puede hacer algo con mi familia? ¿Realmente Dios puede hacer algo en mi matrimonio? ¿Realmente Dios puede hacerlo? Y si puede hacerlo, entonces ¿cómo puedo conseguirlo? ¿Cómo puedo obtener eso? Y lo siento, pero para eso no hay un manual. Para eso no hay fórmulas y no hay algo que te indique paso a paso cómo deberías hacerlo para poder conseguir un milagro. Realmente eso no existe. Pero hoy quiero hablarte de algo que podemos entender, algo que podemos abrazar y que nos hará vivir más confiados, nos hará vivir más en paz, nos hará estar más tranquilos. Cuando estemos pidiendo, cuando estemos anhelando algo de Dios, esto que te voy a hablar hoy, si lo entendemos, si lo aceptamos, entonces podremos vivir más tranquilos. Bien, quiero empezar diciéndote qué es un milagro. Y estuve investigando un poco y según la RAE, la Real Academia Española, ellos definen el milagro como un hecho contrario a las leyes de la naturaleza, que se atribuye a una intervención divina o sobrenatural. Hay una verdad, y esa verdad es que nuestro mundo, el mundo en el que tú y yo vivimos, está regido por leyes. ¿Okay? Leyes naturales, leyes químicas, leyes físicas, y eso es innegable. Por ejemplo, ¿cuántos vieron química? ¿Alguno que me pueda decir que vio química? Supongo que todos, ¿verdad? En algún momento, ¿quién la reprobó? Supongo que todos también. No es cierto. Y en química, ¿qué veíamos? Algo que veíamos en química es que cuando mezclábamos algunos componentes salía un producto. Uno muy famoso es el cloro y el sodio. Cuando estos dos se mezclaban salía cloruro de sodio. O el magnesio y el azufre. Cuando estos se mezclaban salía azufre, sulfuro de magnesio. Entonces, si lo hacías 1000 veces te iba a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque es una ley, porque así tiene que ser. O las famosas 3 leyes de Newton en física. La primera ley de Newton, que es la ley de la inercia, que es cuando un objeto que está en reposo permanecerá en reposo hasta que una fuerza externa actúe sobre él. Lo que quiere decir, por ejemplo, si tengo un balón de fútbol y el balón de fútbol está acá en el piso, entonces ese balón no se va a mover hasta que algo actúe sobre él. Puede ser mi pie, puede ser una mano, puede ser otro objeto, y no se va a mover hasta que algo actúe sobre él. ¿Por qué? Porque así tiene que ser, porque esa es la ley. Entonces, nuestro mundo está basado en leyes. Nuestro mundo está basado en leyes. Y un milagro ocurre cuando todas esas leyes son intervenidas.
Un milagro ocurre cuando lo que nosotros conocemos como natural, cuando nosotros lo que conocemos por lógico, todas esas cosas son intervenidas y ahí ocurre un milagro. Entonces podemos decir que un milagro ocurre cuando Dios decide intervenir esas leyes. Un milagro ocurre cuando Dios decide intervenir eso que tú y yo conocemos como normal. Y entender esto puede llegar a ser liberador. Porque muchas veces tú y yo nos encontramos en el punto donde empezamos a hacer contratos con Dios. Si hago esto por ti, Señor, entonces tú me darás mi milagro. Si voy más a la iglesia, entonces tú me responderás. Si leo más la Biblia, entonces tú vas a aparecer en mi vida. Y hay cosas que son innegables. Está bien que quieras leer más, está bien que quieras venir a la iglesia, pero cuando lo haces como haciendo que Dios firme un contrato contigo porque lo vas a hacer para que Dios te dé algo, eso no existe. Eso no puede ser, porque no hay mano humana que pueda mover la voluntad de Dios. Tú y yo no podemos mover la voluntad de Dios, lo que ya está escrito. No hay tal cosa como fórmulas, no hay tal cosa como pasos para conseguir milagros, porque los milagros llegan por la voluntad de Dios. Los milagros llegan porque a Dios le parece oportuno que estén ahí. Porque tenemos que entender que Dios es tu Padre, Dios es nuestro Padre, Dios te ama y es por amor que se manifiesta en tu vida. Dios decide manifestarse en tu vida por amor. Dios decide manifestarse en tu vida porque sabe que lo necesitas. Porque te escogió, porque ya te predestinó, porque hay un propósito eterno para tu vida. Y por eso es que Dios decide manifestarse. Muchas veces hay cosas que estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo y quizás no llegan. Tranquilo, es que no es el tiempo, no es que no te va a llegar. No es que Dios está ausente, no es que estás experimentando que Dios no está ahí. No. Es que Dios no le parece oportuno entregarlo ahorita. Pero hay que seguir orando por eso. Hay que seguir luchando por eso. Hay que seguir creyendo que aún Dios tiene un milagro más. Que aún Dios tiene algo más para nuestras vidas. Y quiero contarte una historia que la conseguí y me llamó mucho la atención. Quería parafraseártela, pero prefiero contártela yo, lo que está escrito. Y dice que Leo, un hombre de fe, un carpintero que había dedicado su vida a la madera, llegando a hacer piezas muy hermosas en su momento. Al cerrar su taller por las noches, oraba mucho y sentía una atmósfera única en su taller. Leo estaba esperando un milagro para su nieta Sofía, que necesitaba un trasplante de riñón por causa de los altos niveles de sangre, por causa de los altos niveles de azúcar en su sangre. Voy a decir de sangre en su azúcar. Habiendo estado esperando por mucho tiempo este milagro, ya que el tipo de sangre de su nieta era poco común, lo que reducía las posibilidades. Entonces vemos a un hombre que tenía un trabajo común, un trabajo normal, pero que por las noches oraba, por las noches él se encerraba y sentía que Dios estaba, porque estaba pidiendo por eso y era increíble porque podía sentir a Dios. Y un día la tan esperada noticia llegó. Un donante disponible y la euforia a este hombre lo invade porque lo llaman desde el hospital y le dicen, mira, Leo, hay alguien que es el mismo tipo de sangre de tu nieta y está disponible para ella. Y este hombre se emociona y dio gracias a Dios porque estaba seguro que era él. Entonces, pero al llegar al hospital hubieron problemas en el sistema, lo que ocasionó que el donante estuviese registrado para otra persona y no para su nieta. Así que no pudieron dar la orden de realizar la operación. El corazón de Leo se desmoronó. El milagro que tanto había esperado se le fue de las manos. Al llegar a casa y pasar los días, el taller se llenó de polvo y empezó a reinar el silencio donde antes había
vida. Este hombre esperaba un milagro. Este hombre estaba esperando una respuesta. Y cuando por fin esta respuesta llega, no se dieron las cosas como lo esperaba. Y una vez que no se dan las cosas como lo esperaba, deja de orar como lo hacía antes. Deja de sentir a Dios como lo hacía antes. Porque se decepcionó. Quizás Leo no entendía que no era que Dios no lo estaba viendo, que Dios no lo estaba escuchando, que Dios no sabía lo que Leo estaba pasando, que Dios no sabía cuánto Leo había llorado. No era que Dios no sabía, era que aún no se tenía que cumplir la voluntad de Dios. Es que aún Dios no vio el momento oportuno para intervenir esas leyes naturales. Sigue diciendo que pasaron los meses y no dejó de orar, aunque muchas veces no quería hacerlo y otras veces lo hacía sin ganas. Un día, cuando estaba a punto de rendirse, su teléfono sonó otra vez y era una enfermera del hospital diciéndole que un donante de sangre, del riñón, había aparecido otro con el mismo tipo de sangre. Entonces, esta vez Leo va al hospital, todo sale excelentemente bien y la operación se realiza con éxito. Y Leo estaba muy feliz. Y unos momentos antes de irse del hospital para buscar algunas cosas para su nieta, aparece una señora. Y la señora se le acerca a Leo y le dice: hijo, qué feliz me siento, porque todo salió bien, porque todo estuvo bien. Y Leo, tan emocionado, le cuenta que sí, siento que Dios me escuchó porque en la primera operación me pasó esto y no se pudo realizar, me puse muy triste, pero ahora sí sucedió. Y cuando Leo le dice el nombre del primer doctor que haría la operación, que haría la primera operación, la señora le dice: gracias a Dios no se dio la primera operación, porque ese doctor tiene muy mala fama en procesos de operaciones. Tiene muy mala fama a la hora de hacer operaciones. Pero en cambio, quien supervisó el caso esta vez había sido el mejor nefrólogo del país, lo que ocasionó que el caso fuera bien supervisado, fuera dada la orden a un buen doctor para la operación, lo que hizo que la operación saliera con éxito. Y cuando leía esta historia, me impactó mucho porque Leo, podemos decir que esperaba un milagro. Claro que lo esperaba, claro que lo necesitaba. Ahora, ¿era el momento oportuno para Dios? Puedo decirte que no. Puedo decirte que la primera operación no era el momento oportuno para Dios. Porque si se hacía la primera operación, ¿qué sucedía? Podía morir. La nieta podía morir. Entonces lo que tanto esperaba como un milagro iba a terminar siendo todo lo contrario. Leo no lo entendió en ese momento. Pero mientras fue pasando el tiempo, mientras fueron pasando los días, se dio cuenta que todo había sido por la voluntad de Dios. Y es que de la soberanía de Dios brotan los milagros para llevar a cabo sus propósitos eternos. Para llevar a cabo sus propósitos eternos. Hace unos días estaban escribiendo los muchachos por un grupo de WhatsApp para planificar el podcast que vamos a tener esta semana en el servicio de jóvenes. Y uno de ellos decía algo que me gustó mucho. Y es que vivimos en una sociedad donde pensamos que Dios trabaja para nosotros. Donde pensamos que tenemos a Dios contratado. Por lo que si le pedimos algo a Dios, debería de dárnoslo obligatoriamente. Que si necesitamos algo, entonces Dios debería de darlo porque sí. Porque se lo estamos pidiendo, porque lo estamos exigiendo. Y esto no puede ser así. Porque por más que nosotros exijamos algo a Dios, insisto en esto, no podemos mover su voluntad. No podemos ser mejores que Dios, no podemos pretender que sabemos más que Dios, que sabemos que necesitamos las cosas más que Dios. Dios sabe lo que necesitamos, nos conoce antes de la fundación del mundo y está seguro de lo que necesitamos, está seguro de lo que pedimos y está seguro de cuándo dárnoslo.
De la soberanía de Dios brotan los milagros. Soberanía quiere decir que es de acuerdo a su propósito, de acuerdo a lo que desea, de acuerdo a lo que Dios determina para nuestra vida. ¿Puedes creer eso? ¿Puedes decir amén a eso? Hay 4 cosas que nos desvían de esta verdad, nos hacen olvidarnos de esta verdad que es necesaria. Porque una vez que nosotros logramos entender que hay milagros que llegarán por la voluntad de Dios, entonces será más fácil para nosotros no decepcionarnos cuando Dios diga no. Será más fácil para nosotros poder creer cuando Dios diga aún no. Y no nos decepcionaremos y caeremos en que Dios no está, Dios no me está escuchando, mira cómo está mi familia y Dios ni siquiera me presta atención. Cuando entendemos que no es nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios y vivimos confiando en que es así, será más fácil para nosotros confiar en que Dios tiene un propósito eterno para nuestra vida. La primera de esas 4 cosas son el miedo y la duda. Y sinceramente es fácil paralizarnos por el miedo. Es fácil que cuando venga la duda a nuestra vida, llegue con ella la incertidumbre. Porque estar en un punto donde necesitamos un milagro y no llega, no hay respuesta, entonces nos hace adelantarnos a lo que podría pasar y vemos que no es tan bueno y nos invade el miedo. Vemos que lo que está adelante no parece tan bonito, no parece como lo esperamos y nos invade la duda. Y el miedo poco a poco puede hacer que tú y yo vayamos perdiendo la confianza en Dios. Vayamos perdiendo o nos vayamos desenfocando de lo que Dios está haciendo o de lo que Dios quiere hacer. Mateo 14:28, una historia muy conocida, Pedro caminando sobre las aguas. Y esta historia la hemos contado muchas veces, la hemos escuchado muchas veces, pero quiero contártela de esta manera. Dice el versículo 28, dice que entonces Pedro respondiendo dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Recordemos que los discípulos, esto pasó después de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Okay? Los discípulos se montan a una barca para cruzar el mar y en medio que están cruzando el mar empieza una gran tormenta. Una gran tormenta, fuertes vientos y todo esto los preocupa. Y dicen, ¿quién nos salvará ahora? Entonces, a lo lejos ven una sombra, a lo lejos ven algo. Y dicen, ¿qué será? ¿Un fantasma? Se asustan hasta que uno los reconoce. O piensa que es él, porque lo puso en duda. Y le dice, si realmente eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y sabes qué le dice Jesús? Le dijo, ok, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Quiero que por un momento te imagines conmigo a Pedro caminando sobre las aguas. Pedro está caminando sobre las aguas. Algo nunca antes visto, un milagro increíble, sin precedentes. Y Pedro lo está haciendo, lo está logrando. Viendo a Jesús y diciendo, wow, me estoy acercando a Jesús, lo quiero abrazar. Pero una vez que llega el miedo, Pedro quizás desvía la mirada, ve el viento, ve los rayos, ve las olas. Tuvo miedo. Y Pedro empieza a descender y cae. Y dice, Señor, sálvame. Y lo que quiero que notes es que Pedro estaba experimentando un milagro increíble. Pedro estaba caminando sobre las aguas. Quizás si no fuese tenido miedo, la historia contara que Pedro abrazó a Jesús y fue una fiesta en el agua, qué sé yo. Pero no fue así porque el miedo lo desenfocó de lo que realmente importaba. El miedo lo desenfocó
de que quien lo estaba haciendo caminar sobre las aguas era nada más y nada menos que Jesús, el Hijo de Dios. Y quizás hay milagros que estén esperando por ti y por mí. Quizás hay milagros que simplemente están esperando por un paso de fe, que están esperando por una acción que sabes que tienes que tomar, pero te da miedo hacerlo, porque piensas que no va a estar bien, piensas que quizás te van a juzgar, pero hay que abandonar el miedo y enfocarnos en que Dios tiene algo mejor, en que hay una voluntad perfecta. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dejar el miedo y atrevernos, porque ¿quién va con nosotros? Dios. ¿Quién va con nosotros de la mano? Es simplemente Dios. Y eso hay que creerlo. Dejar el miedo a un lado y empezar a creer que Dios es capaz de hacer cosas grandes en nuestra vida. La segunda de estas cosas, que recuerda que estamos hablando sobre lo que nos distrae de que es mejor la voluntad de Dios que la nuestra, ¿okay? Que es mejor dejarnos llevar por Dios, por lo que dice, por lo que hace, aprender a confiar en sus tiempos, que intentar nosotros hacerlo por nuestra cuenta. Y la segunda es la autosuficiencia y el orgullo. Y si te pasa como a mí, muchas veces intento controlarlo todo. ¿Okay? Quiero que todo salga bien, quiero que las cosas salgan como espero, porque si no salen como espero, entonces Dios no me está escuchando o yo no soy suficiente. Si las cosas no salen como espero, entonces no quiero hacer nada. Y en ese camino de querer hacerlo todo bien, vamos excluyendo que otras personas nos ayuden. Vamos excluyendo a Dios de nuestra vida. Porque el querer hacer todos nosotros es decirle a Dios, yo soy mejor que tú. Y como yo soy mejor que tú, entonces no quiero que me ayudes, porque yo puedo hacerlo mejor. Y en ese camino nos encontramos solamente con quitarle oportunidades a Dios para que obre en nuestra vida. Porque muchas veces Dios obra a través de las personas, pero como no queremos que nadie nos ayude porque nadie nos entiende, porque nosotros somos mejores, entonces excluimos y quitamos a Dios de la ecuación. Y eso no puede ser así. Mira lo que dice Mateo 11:28, dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Jesús nos dice, mira, ustedes viven angustiados, viven preocupados, ¿sabes qué? Sigan haciendo eso, no me busquen, no oren, no vengan a mí, porque la verdad es que ni los voy a responder, ni los voy a escuchar, estoy muy ocupado. Eso no aparece en la Biblia. Dice, vengan a mí y yo los haré descansar. Y hay que confiar en que Dios nos hará descansar. Hay que confiar en que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La tercera de estas cosas que nos distraen de que la voluntad de Dios es mejor es el ruido del mundo. Porque vivimos en un mundo donde todo es una distracción. Las redes sociales, las noticias. Nos llenamos de mucha información, el trabajo, tareas. Pensamos que hay que ir rápido a todos los lugares porque si no, no nos da tiempo. Entonces vivimos apretados y todo ese ruido ahoga la voz de Dios. Todo ese ruido en nosotros ahoga señales que quizás Dios quiere mostrarte. Cosas buenas que quizás Dios quiere darte. Porque estamos distraídos y pendientes de que entonces tengo miedo porque no sé lo que va a pasar mañana, necesito controlar todo y como necesito controlar todo porque
no tengo espacio para pensar, no tengo espacio para calmarme, para respirar, para recordar que Dios está conmigo. Vivimos al límite. Eso ya lo vimos hace unas 2 semanas. Vivimos al límite, sin tener espacio, sin proporcionar momentos donde Dios pueda manifestarse en nuestra vida. Y es importante entender que el ruido del mundo no lo es todo, que hay que proporcionar espacios, que hay que darle espacios a Dios. Porque todo ese ruido nos desenfoca, nos hace perder de vista lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces pensamos que Dios ya no tiene milagros, pensamos que Dios ya no nos está escuchando, pensamos que Dios no ve a nuestra familia, que Dios no ve nuestro matrimonio, porque estamos solamente pensando en lo del mundo, estamos solamente pensando en que todo me está saliendo mal, en que Dios no está ahí. Y no tiene que ser así, porque tienes que confiar en que Dios aún tiene algo más para ti. Tienes que confiar en que Dios sabe lo que hace. Tienes que confiar en que fue Dios quien te dio ese sueño. Tienes que confiar en que fue Dios quien te dio esa palabra. Y tienes que confiar que aún Él sabe que tiene que darte lo que aún Él sabe que lo necesita. Dios lo hará. La última cosa es la rutina y la falta de fe. Y sinceramente la vida o nuestro día a día puede llegar a ser muy monótono. Nos despertamos, comemos, trabajo, descansamos 1 hora. Bueno, privilegiados los que le dan 1 hora de descanso en el trabajo. Y volvemos a casa, comemos otra vez y nos acostamos a dormir y al día siguiente lo mismo. Y la vida se vuelve monótona. Salimos de vez en cuando, pero hasta ahí. Y listo. Y la monotonía hace que perdamos esperanza. Hace que poco a poco vayamos perdiendo de vista las pequeñas cosas que Dios nos ha entregado. Puedo decirte que respiras y aquí estás. ¿No ese es un milagro? Que tienes familia, que si estás con tu esposa, la tienes al lado, con tu esposo lo tienes al lado, que estás con tus hijos. ¿No ese es un milagro? Y perdemos de vista eso por el ruido, por el miedo, por el orgullo. Nos volvemos escépticos a que Dios puede hacer algo. Nos volvemos escépticos a que ya nos está entregando mucho con el hecho de vivir. Porque nos está entregando otra oportunidad más. Nos está entregando otra oportunidad para decir: Señor, ¿sabes qué? Confío en ti. Sé que puedes hacerlo otra vez. Olvidamos que ya Dios lo hizo una vez. Olvidamos que tantas cosas que Dios nos ha dado, que nos ha entregado, tantos milagros que han pasado en nuestra vida. Porque nos enfocamos solamente en lo que queremos y no nos damos el tiempo para ver que ya Dios hizo mucho y entender que seguirá haciendo. Muchas veces yo me he encontrado en este punto, donde siento que Dios ya no me está escuchando, ya Dios no me está viendo y como ya Dios no me está viendo, entonces ya no me va a utilizar más. Que lo que hice dentro de la iglesia solamente fue un destello de algo bueno y hasta ahí va a llegar eso. Porque me vuelvo, en muchos puntos, me he vuelto escéptico a lo que ya Dios me ha dicho, a lo que ya Dios me ha prometido. Y muchas veces nuestra oración se llena de no querer hacerlo, se llena de, muchas críticas para el Señor. ¿Y por qué haces esto? ¿Por qué no me estás respondiendo? ¿No me estás viendo? Y quiero hablarte de un hombre que es nuestro mayor ejemplo en la tierra. Un hombre que es nuestro mayor ejemplo a seguir. Y ese hombre es Jesús. Él modeló una oración para nosotros. El Padre nuestro que estás en los cielos. Sí saben, ¿no? Obviamente aquí hay mucha gente inteligente. Pero también hay otra oración que Él modeló para nosotros. Y esa oración fue en el Getsemaní, momentos antes de que Jesús fuese arrestado. Y en esta oración dice Mateo
22:42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y mientras leía esto, lo vi de una manera que nunca antes lo había visto. Porque podemos pensar, y quiero sugerirte que lo pienses conmigo, podemos pensar que Jesús esperaba un milagro. ¿Qué milagro esperaba Jesús? Que Dios le respondiera: mira, ¿sabes qué? Ya no vas a sufrir. No te van a tener que crucificar y voy a poner a otro en tu lugar. Eso era lo que esperaba Jesús. Que Dios apareciera y le dijera: ya no te voy a crucificar, ya no vas a hacer eso. Pero no fue lo que pasó. Al final termina sucediendo. Pero Jesús entiende que no es por su voluntad, que no es lo que Él quiere, sino que es la voluntad de Dios. Y finalmente Jesús termina siendo crucificado. Entonces podemos decir que Dios no escuchó a Jesús, que Dios no miró a Jesús, que Dios no estuvo con Jesús porque termina siendo crucificado. No le dio a Jesús el milagro que esperaba. Te digo algo, no se lo dio. Pero no fue que no lo escuchó, no fue que Dios no estaba. Porque míranos donde estamos tú y yo hoy. Somos perdonados, somos amados, tenemos gracia, Dios nos abraza. ¿Fue malo? No fue malo. Imagínate que se fuese cumplido lo que Jesús estaba pidiendo. No estuviéramos aquí. Pero Dios, la voluntad de Dios es buena y es agradable y es perfecta. Y esto me hizo pensar en que cuando damos entrada a la voluntad de Dios, se empieza a cumplir el propósito eterno que Él tiene en nuestras vidas. Cuando damos entrada a la voluntad de Dios, damos entrada a oportunidades que nunca habíamos visto. Damos entrada a esas oportunidades que tanto habíamos esperado, que tanto habíamos anhelado, porque no lo estamos haciendo con nuestras fuerzas, sino que entendemos que hay alguien mayor que nosotros, entendemos que hay alguien que tiene la última palabra sobre nosotros. En Mateo sigue diciendo que en el versículo 43, diciendo: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente. Jesús estaba en agonía, se sentía quizás frustrado, triste, preocupado. Lo iban a crucificar, por Dios que no lo estaría. Y aunque se sentía así, dice que oraba más intensamente. El que Jesús estuviese a punto de ser crucificado no fue un impedimento para que Él entendiese que no era lo que Él quería. Él entendió que Dios tenía algo mejor. Quizás Jesús no lo entendía por completo. Me vas a crucificar después de haber hecho milagros, después de haber hecho que hacer conocer tu nombre, y me vas a hacer esto. No lo veo justo. Pero aunque pudo llegar a pensar eso, oraba más intensamente. Y respondiendo a que si Dios lo escuchó o no, sí lo escuchó. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Estaba Dios ahí, al lado de Jesús, envió un ángel y lo fortaleció. En medio de su agonía, en medio de su tristeza, y lo fortaleció. Y es que Dios no está exento de que tú y yo necesitamos milagros. Dios no está exento de las situaciones que tú y yo vivimos día a día. Dios sabe que necesitas un milagro en tu familia. Dios sabe que necesitas un milagro en tu hogar, en tus hijos, en tu matrimonio. Dios sabe lo que necesitas. Dios te conoce. Y si Dios lo sabe y entendemos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, entonces tú y yo vamos a poder confiar en que aún Dios no ha terminado con nosotros.
Tú y yo vamos a poder confiar en que aún hay algo más ahí. Que Dios no ha terminado y que hay algo más que Dios te va a dar. Que hay algo que Dios te va a entregar. Que Dios te está viendo, que Dios te está observando. Vamos, te lo digo yo no pensaba estar aquí. Yo no pensaba estar aquí menos un domingo, por favor. Un domingo aquí, no me veía jamás. Pero aquí estoy porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y tienes que confiar en que como Dios lo está haciendo conmigo, Dios también lo hará contigo. Porque sé que Dios es tu Padre, Él te ama y es por amor que se manifestará en tu vida. Necesitas creer que aún Dios no ha terminado. Quiero cerrar diciéndote que no es justo que dejemos morir los sueños. No creo que no me parece nada justo que dejemos morir eso que Dios nos ha dado simplemente porque somos despedidos, simplemente porque nos sentimos mal, porque sentimos que Dios no está ahí. No me parece justo que abandonemos todo eso simplemente porque nos decepcionaron en algún momento. No me parece justo que abandones un matrimonio solamente porque las cosas van mal. Siempre van a pasar cosas que vamos a decir, bueno, no es lo mejor, pero hay que seguir peleando por eso. No es justo que nos apartemos de Dios porque sentimos que no está, porque sentimos que no nos dará un milagro. No creo que sea justo. Creo que lo que tenemos que hacer es solamente abrazarlo más. Creo que lo que deberíamos hacer es confiar en que Dios aún está ahí. Creo que lo que deberíamos hacer es saber que Dios aún nos ve. Que Dios no nos está abandonando, sino que nos está abrazando. Que Dios no nos está dejando, sino que nos está enseñando. Que Dios no nos está tirando al vacío, sino que nos está preparando para darnos algo mucho mejor. Me parece que hay que seguir creyendo. Me parece que hay que seguir confiando. Y si en algún momento sientes que el milagro no llega, tranquilo, es la voluntad de Dios. Recuerdo que el año pasado viajé a Valencia para hacer unas pruebas en el fútbol. Y wow, que nunca había orado tanto en mi vida. Te lo prometo, se lo prometo. No había orado tanto en mi vida como toda esa semana antes y esa semana que lo estaba haciendo. Y algo que me daba miedo decirle a Dios es que se haga tu voluntad y no la mía. Porque pensé, y si no es tu voluntad, entonces no me lo vas a entregar. No sé, no me parece, no. Y no lo hice. Lo dije como en 15 días que estuve orando durísimo. Solamente dije como 2 veces que se haga tu voluntad y no la mía. De 1.000.000 de palabras, solamente 4 fueron que se haga tu voluntad y no la mía. Y al final viajé y bueno, no quedé porque estoy aquí, ¿no? Se supone. Pero he logrado entender que fue la voluntad de Dios. Porque, ¿sabes? Hacer esto lo amo. Estar aquí lo disfruto. Siento que Dios me ha hecho amar esto. Y como Dios me ha hecho amar esto, lo sigo queriendo día a día. Entonces, en ese momento sentía que Dios no estaba. Sentía que Dios no me había escuchado. Algo que tanto anhelaba con todo mi corazón, no lo logré, me sentía insuficiente. Dejé de orar por un tiempo. Recuerdo que en ese momento hubieron como 2 meses que ya no quería saber nada de Dios. Estaba muy molesto con Dios porque sentía que Él no me había escuchado. Pero estar aquí me hace entender que su voluntad es mejor que la mía. Estar aquí me hace saber que Dios es bueno. Me hace saber que no me dejó cuando pensé que no estaba.
que solamente me estaba preparando para decirte este mensaje el día de hoy. Que solamente me estaba preparando para decirte que su voluntad es mejor que la de nosotros. Para decirte que aún sigas confiando, que aún sigas creyendo, y si no llega, tranquilo, que vendrán cosas mejores. Si esta palabra tocó tu corazón, te invito a hacer una oración de fe para recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Así que repite conmigo: Señor Jesús, hoy te abro mi corazón y te invito a vivir en mi vida. Te confieso como mi Rey, como mi Señor y como mi Salvador. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, y que a partir de hoy todas las cosas viejas sean hechas nuevas. Pasen, Señor, y hoy quiero servirte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración de fe, te invito a que puedas venir a nuestra iglesia. Estamos ubicados en la avenida Caracas, Centro Comercial Villacentro, el primer piso. Y tenemos 3 servicios en los que tú puedes ser parte. A las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana y a las 12 de mediodía los días domingos. Y los días miércoles a las 5:30.